Bueno, eche la culpa al equipo anterior, así es como se llama la última entrada en el blog de Marcial Morales, que por cierto se está convirtiendo también en lo que llamarían a día de hoy en el mundo de Instagram un auténtico influencer de los medios de comunicación. Decía que a él le contó una historia el señor don Jerónimo Saavedra, un grande en la política de Canarias, decía Marcial Morales, a la espera de un consejo de administración en la autoridad portuaria, donde ahora mismo creo que se encuentra también justamente el alcalde de Puerto del Rosario, en Juan Jiménez. Fíjense qué oportuno. Empezaba en aquel momento una etapa en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de alcalde a alcalde, con ese humor socarrón que caracteriza al señor Jerónimo Saavedra, pues se refería a una imaginada escena de relevo en el arranque de cualquier legislatura. Así arranca un texto que ha sido muy leído durante las últimas 2 semanas. Hoy tenemos a su protagonista, a su narrador, al señor Marcial Morales. Buenos días. Buenos días. Hace mucho tiempo que no le recibíamos en estos micrófonos. Encantado de volver gracias a por esta estar casa. aquí. Sí, después Bueno, de muchos ratos aquí. de muchos ratos, para dar de cuenta muchas horas. del trabajo que se desarrolla en las instituciones. ¿Echa de menos ese trabajo? No, bueno, vamos a ver. Decía alguien, echar de menos mejor que echar de más. No, bueno, son etapas, sinceramente, etapas muy bonitas, muy duras, con mucha tarea, con mucho reto, muy en lo personal, muy gratificantes, pero cuando uno tiene la suerte y la oportunidad de ser uno quien decide cuando pasa página, porque entiende que es el momento, pues se queda con la tranquilidad de haberlo hecho, siempre con la magua de las cosas que quedan por hacer, pero eso en la vida pasa en absolutamente todo. Con haber podido hacer más cosas, haber podido rematar alguna faena que se inició, luego con perspectiva, pues haber enfocado temas de manera distinta, pero encantado de esta nueva etapa, que es pisar terreno de nuevo, es estar en la calle de otra manera, pero estarlo igualmente, estar con la gente de otra forma. Y no tengo nostalgia, pero sí magníficos recuerdos y sí un seguimiento continuo como ciudadano interesado y preocupado en lo que ocurre a mi alrededor y deseando, sinceramente, deseando que a quienes gobiernan les vaya muy bien, porque a todos nos conviene. Uh-huh. ¿Qué está haciendo actualmente Marcial Morales? Pues fundamentalmente en horas de trabajo, mi trabajo como educador del Cabildo, en tareas muy variadas y con magníficas compañeras, porque son mayoría mujeres, bajo la responsabilidad del consejero Víctor Alonso. Y bueno, pues luego alguna cosa como esa que ustedes han leído, refrescando pues mi formación, escribiendo cosas. Esta semana, sin ir más lejos, el jueves tenemos la presentación de un libro coral que ya se ha presentado en Las Palmas y el jueves aquí, el viernes en Lanzarote, sobre cristianos en política, ¿Sí? en el que soy uno de los 25 personas que cuenta su experiencia de militancia a través de la actividad pública. Se trato de explicar pues que ese es un ámbito de compromiso para que las cosas estén mejor. Y bueno, pues tengo muchas cosas de ese tipo, recuperando también ratos de familia y de amigos. Mi mujer está un poco harta de mí ya, porque una cosa es no estar y otra cosa es estar más de la cuenta, a ratos, solo a ratos. Y bien viviendo y encantado y abriendo nuevas etapas, por supuesto. Uh-huh. ¿Tiene previsto volver a la política? No lo tengo previsto, no, en absoluto. Decía un amigo cura, nunca digas de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Dice él. Yo, por tanto, nunca diré, no haré una cosa o la otra, pero hoy estoy en otros proyectos de vida y, repito, siguiendo muy de cerca, como militante de base y como ciudadano comprometido, siguiendo muy de cerca la actividad política y la actividad sindical y la feminista y la solidaria y todo lo que hace mejor el entorno en el que uno vive, pero no me planteo en absoluto el estar activo en cargos institucionales en la política hasta que me muera, que espero que no sea pronto, pero durar muchos años. Pues mientras esté vivo estaré en política, porque entiendo que una persona que quiera vivir todas sus dimensiones tiene que vivir también la responsabilidad política, es decir, preocuparse por lo que pasa a su alrededor y hacer lo que esté en nuestras manos, en la de cada uno en cada momento. Yo ahora tengo menos posibilidades porque no soy cargo público, pero desde luego las que tengo, pues ejerciéndolas. Le ha tocado vivir 2 grandes momentos, uno en su partido, Marcial Morales, Coalición Canaria, con lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de ese distanciamiento entre Coalición Canaria y asambleas municipales a raíz, no sé si ha sido una excusa o no, pero a raíz de lo sucedido con Ana Oramas, este mismo fin de semana en Gran Canaria, pues era precisamente Coalición Canaria Fuerteventura y Lanzarote quienes pedían una sanción
un poquito menos light, vamos a decir, que los 1.000 euros, ¿no? Un correctivo, un ejemplo para que esto no vuelva a ocurrir. Se quedaron solos Fuerteventura y Lanzarote en esta decisión. Sí. Le está tocando también vivir un gobierno insular, una forma de hacer política con una sigla que acaba de aterrizar. Fueron sus socios de gobierno, pero es verdad que es la primera vez que está Coalición Canaria fuera de ese gobierno. Me gustaría conocer su valoración sobre una cosa y sobre la otra, sobre su propio partido y sobre el Cabildo Insular. Sobre mi propio partido hablaría, por supuesto, especialmente sobre lo que me inquieta y me ocupa, porque creo que es mi responsabilidad humilde en cuanto pueda aportar, que es la confluencia nacionalista, que es perfectamente posible, que es razonable, que es responsable por parte de quienes estamos en ese ámbito del arco político. De Porque hecho, usted lo lleva pidiendo desde hace no, ya no, mucho y tiempo. hago todo lo que puedo y me reúno con quien es necesario y hablo por teléfono y mando y escribo algún que otro articulillo. Todo aquello en lo que yo pueda modestamente contribuir lo voy a hacer, sabiendo que no es mi responsabilidad directa como responsable, porque tampoco, cuando dije hace justamente 1 año y 2 días que renunciaba a presentarme a las elecciones, dije también que pasaba a ser militante de base y renuncié a mi puesto en la Ejecutiva y al Consejo Político Insular de Coalición Canaria. Por tanto, ahora, como decía un amigo empresario, en mi hambre mando yo, es decir, lo que diga yo solo me representa a mí y a quienes se sientan de alguna manera vinculados a esa opinión concreta. Por tanto, desde esa perspectiva, entiendo que lo interesante, lo que tenemos que seguir trabajando, es en la confluencia y en la refundación de este espacio nacionalista. Esa refundación, además, es una oportunidad para hacerla desde una mayor unidad. Y en esto de la mayor unidad vale matrimonio, vale pareja de hecho, vale amigos con derecho a roce. Cualquier fórmula en la que confluyamos y trabajemos en común, sumando fuerzas al servicio de Canarias y de cada una de las islas que la forman, en nuestro caso especialmente de Fuerteventura, va a ser positivo. En esa dirección están los congresos. El de Coalición Canaria ya ha puesto con fecha el 9 de mayo en Tenerife. A continuación el de Nueva Canarias, que vendrá, pues parece que a lo largo del año próximo, más bien pronto el año próximo. Por lo pronto, y ahí estamos manteniendo contactos, una fuerza política y otra, personas que podemos ayudar haciendo todo lo posible para que de esos congresos, que no es ese día, es todo el proceso de debate, de diálogo, de acercamiento, de profundizar en las ponencias y demás que se está arrancando ahora mismo, pues que de lo que salga de ahí facilite al máximo ese proceso de acercamiento progresivo que dé lugar, pues hace unos meses apenas, el ir juntos a las elecciones al Congreso y al Senado. En otro momento será ir en listas comunes al Parlamento de Canarias, a los cabildos y a los ayuntamientos que se pueda, y sobre todo unidad de acción. Es decir, que ahora, por ejemplo, Ana Bramas y Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados, pues en los asuntos que afectan a Canarias especialmente, mantengan una postura común y una fortaleza común. Ese es el objetivo, y en esa dirección hay momentos y circunstancias que acercan, otras que alejan. Dije que la intervención de Ana Bramas no ayudó, Sí. porque además le dije que había perdido, a mi juicio, una magnífica oportunidad para ejercer más de anagramas, es decir, de una persona independiente que interpreta muy bien lo que la población piensa, que lo dice con una claridad nada políticamente correcta. La gente está aburrida de oír lenguajes políticos que no dicen nada. Una mujer que habla poco, en el sentido de que no son muy largas sus intervenciones, pero que no desperdicia una palabra para decir esto es lo que creo que debe ocurrir. En esa dirección, haberles ella una buena bronca, era mi reflexión con ella, haberle hecho una buena bronca a la derecha y a la izquierda, en esa especie de frentismo, casi desde la época de la República, de la parte más negativa de ese frentismo, en el sentido de la España dividida en dos, simplemente tirándose hasta los muertos a la cara. Bueno, pues esa oportunidad perdió, ese incidente no ayudó, pero bueno, ha quedado el fin de semana resuelto en el Consejo Político Nacional. ¿Era suficiente con 1.000 euros, con una sanción de 1.000 euros en este caso? Bueno, vamos a ver el lado lleno de la botella. Es la sanción más grave, más gorda que se ha puesto en circunstancias similares. Se recordó el caso de la propia presidenta del Congreso actual, cuando la abstención para que Rajoy pudiera gobernar se indisciplinó, al igual que Pedro Sánchez, en este caso se dimitió, y hoy es presidente del Congreso, le pusieron 600 euros. Esa es la mitad vacía de la botella. Es que lo mismo se hubiera conseguido, que era la tesis que planteaba Fuerteventura, lo mismo se hubiera conseguido con un expediente sancionador y al final los 1.000 euros, pero bueno, más que nada por igualdad de oportunidades. Es decir, si a otros compañeros o compañeras
se les exige, porque yo sí le decía y le digo públicamente a Ana Bramas que los que tenemos, cuando lo hemos tenido, yo ahora no la tengo, pero cuando la he tenido, una responsabilidad especial, o sea, un cargo público tan significado, tenemos una especial responsabilidad y por tanto una especial exigencia, porque los demás compañeros y compañeras tienen derecho a saber que si yo cumplo con mis responsabilidades, es como el ciudadano de a pie, que dice, oye, que si yo pago Hacienda, pago las multas, si yo cumplo con todo, tengo el derecho a saber que el que gobierna sea igual, por lo menos, o más, pero igual por lo menos de ejemplar que yo. Bueno, en todo caso, eso ha quedado zanjado. Se podía haber hecho un poquito mejor, pero ha quedado zanjado. Creo que bien, porque además no se va a volver a repetir, porque si se repitiera, desde luego, tendríamos que convocar, permítaseme la expresión, una manifestación para decir, lárguese usted porque eso no se puede defender, porque además su petición de disculpas en el Congreso me recordó aquel viejo y mal chiste de cuando todavía funcionaban las pesetas, del vecino que le pegó a otro y el juez de paz lo llama para ponerle 1000 pesetas de multa. Y el vecino le dice, tome 2000 que le voy a pegar otra vez. Es decir, si uno Sí, pide perdón para luego hacerla, para hacer más daño, ¿no? claro, oiga, pues Sí, mire sí. usted, pues no tiene. Pero bueno, en todo caso ha quedado zanjado y lo importante ahora es que continuemos trabajando y hay muchas personas haciéndolo, pero sobre todo por una razón, porque para nuestra responsabilidad con esta tierra, cuanto más unidos estemos, cuanto más fuertes seremos y por tanto mejor vamos a defender ante Madrid y ante Bruselas y donde haga falta los intereses de esta tierra. Hoy se estaba hablando insistentemente del precio de los billetes. Bueno, pues garantizar que la trampa que hicieron ya las compañías, que se le avisó desde Canarias, desde el Cabildo de Fuerteventura le avisamos al gobierno del Estado como desde el gobierno de Canarias, oiga, o pone un precio fijo, máximo, o lo van a engañar, porque ¿qué Ujú. ocurre? Que van a subir el precio y entonces como lo que se paga es un porcentaje, las compañías se van a beneficiar aún más. Por lo tanto, ese es un ejemplo de las cosas a las que tenemos que dedicarnos y en las que tenemos que ser fuertes para conseguir hacer entender en Madrid, en Bruselas o donde sea, que vivir lejos no es un capricho, es un hecho objetivo y que se requieren políticas adecuadas para compensar ese hándicap que tiene no el gobernante de turno, el ciudadano de a pie que vive en Puerto Rosario, en Jandía o en Las Palmas. Por lo tanto, en esas direcciones en las que a nivel de partido estamos trabajando y a nivel de instituciones del Ayuntamiento de Puerto Rosario y del Cabildo de Fuerteventura, en las que tuve la suerte de estar al frente, pues sencillamente digo hoy, puedo entrar en cualquier detalle porque no, porque tengo mi opinión como ciudadano y siempre la he dicho clara, he dicho lo que pienso, pero digo hoy sobre todo que ojalá, todavía ha pasado poco tiempo, en el caso del Ayuntamiento de Puerto, desde luego el nivel de conflicto para los 6 meses que han transcurrido es como si en la luna de miel ya estuviera una pareja tirándose los trastos, pero y que ya los vecinos teniendo que llamar a la policía para que venga a poner paz, porque ya no hay manera. O sea, eso es inconcebible, no suele ocurrir nunca. Por eso digo que especialmente en el Ayuntamiento de Puerto, que ha saltado las chispas por todos lados, y lo que parece que todavía no ha saltado y está, desear sinceramente que la cordura se imponga y que haya gobierno, que se gobierne, que se esté pensando en los ciudadanos, en las ciudadanas, no en los conflictos, en me llevo mejor, me llevo peor, no me caes bien, si esta mujer sigue gobernando, yo no hablo de un caso concreto, nosotros no seguimos, cosas así, eso es deseable. Y en el caso del Cabildo, sinceramente, creo que todavía no veo yo movimiento, pero todavía quiere uno pensar que es que se está arrancando. Y por tanto, además decía, hay un cambio de tercio porque hay fuerzas políticas que han entrado a gobernar que nunca lo habían hecho. Y una fuerza política que había estado de apoyo a otra y ahora es la que tiene la responsabilidad principal. Ujú. Y sinceramente, si dentro de 6 meses hay conflicto y hay que venir aquí a decir lo que uno piensa, aquí estaré, pero ahora mismo creo que es prudente, porque lo otro sería una temeridad, sería anticiparnos, decir, vamos a darles un poco más de tiempo a ver si se empiezan a mover proyectos, actuaciones, programas, o sea, grandes planes, el PIOF, las grandes inversiones, etcétera. Habrá que ver, todavía no se ve nada, pero habrá que ver, tiempo al Eh, tiempo. sabe que estamos muy pendientes de las redes sociales y bueno, cuando Coalición Canaria, Asambleas Municipales, Mm, Asamblea Majorera, daba a conocer ese posible distanciamiento, hubo mucha gente que lo valoró muy positivamente. ujú. Ha sido esta situación de debilidad que tiene su partido actualmente en Fuerteventura, no está gobernando las principales instituciones, hay un cierto hartazgo por parte de la ciudadanía, quizá ciertos movimientos de unión con partidos políticos no han sido comprendidos también por alguna parte del Ujú. electorado. Esta vuelta a Asamblea Majorera es para volver a recuperar una identidad que se ha podido
diluir a lo Bueno, largo de vamos a estos ver, yo últimos años? creo que lo que se ha planteado no es volver a Asamblea Majorera, sino reactivar lo que significa hacer proyecto político desde Fuerteventura, con la singularidad de Fuerteventura, conscientes porque nuestro modelo lo ha sido siempre y creemos que ha funcionado muy bien para Canarias, construir Canarias desde cada isla, y eso es perfectamente compatible. Somos un pueblo único, pero en 8 territorios que son diferentes, que no tienen mucho que ver en muchísimos aspectos. La realidad de Fuerteventura, por supuesto, con la Gran Canaria o Tenerife, por población, por capitalidad, por centralidad, o con el Hierro, que es La agrupación como Reña, que es sí. más pequeño el Hierro Ujú. que el municipio de Antigua en población, desde luego, y en territorio ahí andará. Entonces, construir desde la isla y reafirmar la construcción desde la isla y vuelvo a insistir, en un momento de refundación. Han pasado 40 y pico años desde la creación de Asamblea Majorera, 30 años prácticamente van a hacerse, 27 en este momento, desde la creación de Coalición Canaria, lo cual es muy poco tiempo. Si esto fuera una criatura, estamos gateando. Si fuera una persona, estaríamos gateando, estaríamos empezando a ponernos de pie, porque un proyecto político como el del PNV es centenario. eh, ¿Sería ese el referente? es un buen referente en muchos aspectos, en muchos, y en esa dirección, y ahora me referiré a ese referente si quieres, en esa dirección, pues rehacer desde además un momento en el que la pérdida del poder, habiendo ganado las elecciones, es también un momento para la reflexión. Siempre me enseñaba Dan Martín, que era el gran planificador, que los tiempos en los que, él decía, los tiempos de crisis, cuando no hay mucha actividad económica, cuando no hay mucho dinero, ese es el momento perfecto para planificar. Para luego, cuando hay mucho dinero, es decir, la familia que no tiene, dice, oye, pues ahora vamos a hacer el plano de la casa, y cuando entre dinero, hacemos la casa. Pues esto, entonces es un momento bueno para planificar, es un momento bueno para repensar, y en esa dirección el Congreso a nivel canario y el que viene después, que es a nivel insular, pues son unas buenas oportunidades para repensar el proyecto y sencillamente lo que se está planteando, y parece que la inmensa mayor parte de la militancia, de las personas que se sienten cercanas a Coalición Canaria en Fuerteventura, sienten que ese AM-CC es un modelo que responde bien a construir Fuerteventura, a construir Canarias desde Fuerteventura, y bueno, pues en esa dirección es en la que se está revitalizando, que tiene además elementos afectivos, porque esta es una sigla muy querida para muchas personas, unas por edad, porque la vieron nacer o la crearon o la Ujú. parieron, y para gente más joven, el sentir la emoción de sus mayores, pues les hace sentir que que ahí hay muchos valores de política desde la base, de política popular, etcétera. Por tanto, eso es compatible. Y el PNV es una buena referencia, porque es un partido tremendamente arraigado en la sociedad vasca, un partido que se asociaba con algo más conservador y sin embargo las políticas públicas son modélicas, Mm. políticas socialdemócratas, políticas Ujú. de primera línea de distribución de riqueza entre la población, de distribución de oportunidades, y bueno, sin que nadie, los modelos son distintos, las comunidades son distintas, también el País Vasco es una sociedad con mucha articulación social. Canarias tiene menos porque las oleadas migratorias y la división en 8 islas nos hace perder ese potencial que ellos ya tenían logrado, pero bueno, con las diferencias que haya, es un buen referente. Marcial Morales, estamos hablando de, bueno, un nuevo gobierno en el Cabildo Insular que está empezando a caminar y me quedo con esa reflexión de Adam Martín que decía, en las épocas de crisis vamos a planificar para cuando tengamos dinero. Ustedes tuvieron mucho dinero en su etapa del Sí, sí, Cabildo sí. Insular de Fuerteventura. De hecho, en enero se presumía mucho en el Cabildo de tener los presupuestos más grandes de la historia o con más cantidad económica. Sin embargo, quedó mucha parte Sí, de ese dinero sin inversión y muchos de los proyectos quedaron paralizados. Por ejemplo, el Centro Sociosanitario que se presentó con todos los honores en esta zona del Charco, la salida hacia Corralejo desde Puerto del Rosario, y que a día de hoy, bueno, el Cabildo se ha comprometido a 14 meses de obra y vamos a ver si por una vez ya se termina de cumplir. Hablamos de 100 plazas que todavía siguen sí, 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 pendientes. sí, sí. Nosotros ¿Qué pasó? las ¿Le faltó circunstancias son, equipo en vamos a aquel ver, la momento? pasada legislatura fue un cambio de tercio absoluto en todas las administraciones en España, en todas. Se pasó de unas administraciones, acababa una etapa y empezó otra. Y ahí está, en la pasada legislatura salió la ley de contrato, la ley de transparencia, la ley de administración electrónica, o sea, la puesta en vigor de la administración electrónica. Fue como una especie de nuevo periodo para las administraciones. Ujú. Y además con dinero, entre otras cosas, porque la propia regla del gasto de 2011 del gobierno Rajoy con Montoro como ministro impedía a las administraciones gastar más allá, o sea, crecer cada año más allá del porcentaje que se ponía, 1,8, 2, poco, respecto al presupuesto anterior, aunque tuvieran dinero.
por tanto dinero parado en los bancos, y se dijo parado en los bancos para favorecer a los bancos, ni mucho menos. A los bancos ya no les interesa tener dinero, tienen que pagarle al Banco de España por el dinero que tienen almacenado allí, con lo cual ahora lo que les interesa es que no les pongan dinero, les interesa mover el dinero. En ese lo dije reiteradas veces en estos micrófonos como responsable público para dar cuenta, decía, iniciamos una etapa en la que iniciamos todo un proceso de planificación en el que planificamos, por ejemplo, a lo que un ejemplo concreto, el plan sociosanitario, con 10, en principio, que pueden ser 15, centros en toda la isla para personas mayores y personas con discapacidad. Hoy, el primer ejemplo es el Centro Sociosanitario de Puerto Rosario, con 100 plazas residenciales y 30 de día. Se contrató en la pasada legislatura y se hará a lo largo de esta legislatura, ojalá sean 14 meses, porque hoy, y esa es otra, hoy lo que antes se hacía en 3 meses, ahora se hace en 3 años, porque la burocracia ha seguido creciendo, los procedimientos de contratación, las autorizaciones administrativas. Fíjese que la residencia de Gran Tarajal, dejamos residencia y centro de día Gran Tarajal para personas mayores y personas con discapacidad, dejamos la propiedad del suelo garantizada, ahora hay que modificar la calificación de ese suelo, otros 2 años, para luego encargar el proyecto, para luego supervisar el proyecto. Es decir, lo que antes se hacía en un par de años, ahora se hace en 8 o 10 años. Por tanto, nadie va a hacer por legislatura, sino por periodos más largos. Por tanto, lo que ha ocurrido es que ahora se van a ver proyectos que dejamos completamente planificados primero, proyectados después y contratados más tarde, y que ahora se van a ver. Pero la responsabilidad pública es esa. Vemos terminar unas cosas y empezamos otras. Eso es así. Bueno, en aquel momento se presentó el convenio, se presentó la empresa, OHL. Lo que procedía en aquel momento, que estaba contratada. 31 de enero del año. No, pero OHL lo que se le contrató es, sobre un anteproyecto y un suelo, redactar un proyecto que presentó, que a lo largo de meses se ha estado supervisando, que ahora parece que ya se ha terminado la supervisión, se aprueba el proyecto y ahora es cuando se le da autorización para empezar la obra. Y a partir de ahí tienen el compromiso de hacerla en 12 meses, que en el caso de Fuerteventura será prácticamente imposible de cumplir por los suministros y demás. Bueno, son 55 minutos ya los que pasan sobre las 9 de la mañana, nos quedamos sin tiempo. Siempre un placer recibir a Marcial Morales. Me gustaría preguntarle y que me respondiera, por favor, Marcial Morales, en un minuto, si esa refundación de la que hemos hablado durante la última casi 25 minutos de entrevista, esa refundación de Coalición Canaria, con todo aquello, usted ha sido bastante metafórico como le caracteriza, parejas de hecho, familias monoparentales o matrimonios tradicionales, entiéndase por partidos políticos, pasa o a su juicio, y en este caso ya no solamente como militante y como un cargo orgánico de la organización durante tantos años, en este caso como ciudadano, por esa refundación también de la cúpula de la dirección de Asamblea Majorera en Fuerteventura. Dices por nuevas personas. Creo sinceramente que hay un equipo de dirección, y lo digo desde la convicción más absoluta, si no, no lo diría, un equipo combinado con personas con experiencia, un ejemplo Mario Cabrera, con personas muy jóvenes en política y en edad, Lola García, David Fajardo, María Franco, Ani Batista un poquito más con experiencia. Puede ser, creo que se me queda ninguno de lo que es el núcleo de dirección, con 40 personas en el Consejo Político y demás. Hay una combinación magnífica. Coalición Canaria y Fuerteventura ha hecho una profunda renovación con cuadros magníficos, unos en cargos institucionales en los ayuntamientos y cabildos, otros en puestos de responsabilidad en la organización política, que combinan muy bien. Por tanto, la renovación que otros tienen que hacer, porque son los mismos de hace muchos años, aquí se va haciendo, y creo que se va haciendo bien, como en los equipos deportivos, sacando al campo gente joven, pero manteniendo gente veterana que mantenga el equipo. Por tanto, creo que se está haciendo bien, sinceramente lo digo, creo que se está haciendo bien y se está haciendo renovación sin cambiar a todo el mundo, porque creo que también sería negativo, no sería mejor, sino poquito a poco, dando paso a gente nueva que se va fogueando, y en la medida que se van fogueando y van haciendo suya la responsabilidad, van dando paso a un lado otras personas. El otro día renunciaba Lázaro Cabrera como secretario general en Pájara, porque ya hay un equipo de gente joven que ellos han entendido, ellos y ellas, que es capaz de llevar la dinámica del municipio, la dinámica de la organización. Ese creo que es el modelo. ¿Sigue escuchando a Sabina, señor Marcial Morales? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Bueno, pues esta canción... El otro día tuvimos una fiesta familiar por una tía abuela que cumple ya 99 años, y 19 días y 500 noches, en la versión además de Benjamín Prado,
la versión de letra en femenino fue No sé si nos va a dar tiempo a la buscarla, reina de la pero noche. sí tenemos un tributo a Sabina, que Hombre, cada vez que lo ponemos nos acordamos de usted. por supuesto. Gracias por acompañarnos y esta canción va en ese homenaje a tantos años y haber estado hoy también compartiendo un ratito de radio, como en los viejos tiempos, con nosotros. Buenos días, Marcial Morales. Gracias y buen día a todos. Escucha una cosa que te voy a decir, aunque te duela el alma,